Voy a iniciar la grabación de una vez y un segundo, a ver si puedo hacer bien. Listo, perfecto. Listo, genial. Entonces, nada, sin más preámbulos, darles la bienvenida a esta Open Class de Design System de 0 a 100. Como les decía, para mí es un gusto que estén acá conmigo. Algunas personas ya conocidas, otros que me han escrito, me han dejado sus comentarios también en algún post o en algún comentario que he hecho. Así que un placer compartir con ustedes en esta noche. Y bueno, démosle inicio a esta Open Class. Si están ready, déjenme ahí un emoji reacción en el chat. Si ya están listos para esta Open Class, vamos 2 horas, así que bueno, vamos a tener buen tiempo para esta sesión, más o menos. Y me confirman si están ahí conmigo. On fire, ahí mandó William un fueguito. Perfecto. Buenísimo. Listo, entonces arranquemos. Bueno, mi nombre es Johan Villalba, para los que pronto no sabían, pero me pueden decir también Sho. Sho me dicen ya desde hace unos 4 años que estoy trabajando en Mercado Libre. Soy CEO y CTO de mi familia, una familia numerosa. Mi esposa, dos hermosos hijos y una hija, Oliver, Anthony y Abril, y tenemos dos gatitos también, Kissy y Joy, así que es una familia numerosa y demanda bastante coordinación ser el CEO y CTO de esta hermosa familia. Arranqué en el mundo del diseño UX en el año 2017, perdón, 2007 no, ahí se me puso cero de más, 7. Inicié en el 2017, he trabajado en compañías como Avianca, AB InBev, fui ganador de una, mm, un reconocimiento del Organismo Internacional de Juventud por Emprendimiento. He trabajado en fintechs, he sido también mentor de programas como Google for Startups, también participado como maestro en plataformas como Creana, IEBS School, Colectivo 23, y actualmente hago parte del equipo de Design System de Mercado Libre, el equipo de Andes. Y bueno, ya llevo 3 años y medio trabajando en este maravilloso mundo de los design system. 3 años de los cuales he aprendido un montón. Quiero compartir todo ese conocimiento con la comunidad siempre y especialmente en este curso que ya llevo varias versiones del mismo. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta noche? En esta sesión vas a descubrir qué son realmente los design systems y cómo hacerlos escalar sin complicaciones. Obviamente te voy a dar varios tips, no lo podemos abarcar todo en una sola sesión. Te daré un adelanto del curso, desmintiendo mitos y compartiendo mi experiencia personal con ellos. Y será una clase práctica y dinámica para que te lleves una buena dosis de conocimiento y te motives a profundizar más. ¿Cuáles son las ground rules de esta noche? Me gustaría que en lo posible pudieran encender sus camaritas para verlos, porque normalmente en el curso siempre les pido que enciendan la cámara, pues somos 20, entonces me gusta siempre verlos, me gusta siempre tener ese feedback del otro lado y saber que están, están conmigo. Entonces, si me pueden ayudar encendiendo sus camaritas, increíble, genial, porque yo voy a poder acá tener ese feedback de ustedes del otro lado. Eh, Buenísimo. Micrófonos apagados, por supuesto, y les pido más que muchísima colaboración en esta noche, ya que estoy en un setup que antes no tenía y queda un poco más difícil llegar a los controles. Por ahí estoy muteando a varias personas que tenían el micrófono abierto. Y obviamente la participación activa, este espacio es para que aprendamos todos, así que les voy a pedir que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ahí vayamos dejando todas las preguntas que vayan surgiendo durante la sesión, ¿les parece? Si estamos ok, por favor déjenmelo saber en los comentarios y arrancamos entonces. Bien. Bueno, yo en el 2020 me encontraba algo así, esto lo compartí hace unos días en mi LinkedIn, y yo pensaba que el Design System
era únicamente, o bueno, lo que en mayoría encontraba en búsquedas era que era una librería en Figma, que tenía componentes, patrones, fundamentos, pero realmente desconocía muchísimo de lo que es un design system. Yo en ese momento pensaba saber de design system porque obviamente soy un aficionado de Figma, así que yo ya había construido varias librerías en Figma, yo ya había hecho componentes, variantes, ya había tenido mis propias librerías en varias versiones, así que yo pensaba que ya tenía un design system, si bien siempre todo fue en el marco de proyectos pequeños, de startups, de algunas consultorías que había hecho, pero realmente me encontraba con un conocimiento muy pequeño de lo que realmente era un design system. Me encontraba en ese punto en el que el paradigma para mí era una librería en fin, pero bueno, estaba muy, muy lejos de la realidad. Y la verdad es que cuando uno hace una búsqueda consciente en Google acerca de Design System, los primeros resultados, de hecho, es una página que promociona Figma y donde todo lo que se habla es de únicamente Figma, menos realmente Design System. Si ustedes lo hacen rápidamente, se dan cuenta de esa página y pues está bien comenzar desde ahí a indagar, pero luego tú comienzas a encontrarte otra información y te das cuenta que no es tan profunda. Normalmente lo que encontramos en una búsqueda sencilla en Google es fundamentos de un design system, donde se habla del color, la tipografía, el espaciado, eh, las sombras, los efectos, las animaciones, pero nunca más allá de eso, obviamente de lo que le estaba hablando de UI Kits, encontramos mucha documentación directa del Design System, cómo crear componentes en Figma y obviamente el tema de del último año tan sonado como lo son los tokens. Y los tokens, pues obviamente generan mucha expectativa, pero sin entender el contexto completo de un Design System es difícil saber para qué sirve. Así que eso yo lo denomino en el curso la punta del iceberg, porque finalmente todo lo que hay que no se ve en un design system es lo que lo hace mover. Hablemos de procesos de adopción del design system, procesos de comunicación dentro del design system con sus usuarios, los diseñadores y desarrolladores, problemas fuertes en la nomenclatura, el mantenimiento, que yo creo que es como lo más profundo de un design system, donde muchas veces pocas energías y entusiasmo se le ponen, el mejoramiento del design system y la personalización. Entonces, son diferentes puntos del design system que se ignoran por esa falta de profundidad en muchos de los contenidos que encontramos o encontramos contenidos muy atomizados y no sabemos por dónde comenzar. Díganme si no les ha pasado eso que comienzan a buscar y no saben dónde encontrar información de valor, no saben qué aplicar y realmente se hace difícil aprender de algo lo que tal vez no se esté sumergido en el día a día. Y volviendo a mi historia, en el 2020, cuando yo entré a Mercado Libre, yo pensé que ya sabía Design Systems y ya había un equipo de Design System trabajando, ya había bases, ya tenía una documentación, había una librería en Figma, más sin embargo, cuando realmente entré al equipo de Design System, entendí que todo esto eran cosas que yo nunca había eh, visto, que yo nunca había anticipado de lo que podría ser un design system. Yo pensé que mi día a día se iba a hacer en Figma, 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 y bueno, la verdad es que no. La mayoría incluso del tiempo no se pasa allí, aunque sí es una gran parte del día, pero había muchas más cosas por ver alrededor. Bueno, esta curva que estamos viendo acá es el journey de aprendizaje, el cual está dispuesto en el curso de Design System de 0 a 100. Tiene 6 módulos. El primero es de fundamentos, el segundo es de planeación, el tercero es la creación del Design System, el cuarto el lanzamiento, el quinto la colaboración y finalmente el cierre es inteligencia artificial y futuro de los Design Systems. Obviamente ahí es un poco más de futurología, qué es lo que se está moviendo en el sector. ¿Y para qué les cuento eso? Porque a partir de aquí, en las diapositivas que van a ver, van a encontrar de pronto estos módulos en la parte inferior derecha, donde les voy a estar
o va a haber un guiño a la clase específica en la que se abordan esos temas. Como les decía, es una clase en la que voy a tratar de llevarlos a digerir lo que yo creo necesario en esta noche para que puedan aprender iniciando un Design System o con las ganas de aprender más y que de pronto no hayan escuchado antes y de esa manera que se pueda uno eh, conectar con el temario. Entonces ya saben más o menos dónde van a estar esos módulos en cada una de los estados. Bueno, y si yo les pregunto a ustedes qué diferencia ven visualmente aquí en estos dos componentes, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Estamos hablando en este momento de una card o un modal que tiene un título, un contenido y tiene tres accionables, más una accionable de salida, que es esta X o la cruz en la parte superior. Y la verdad es que los dos son componentes. Los dos son componentes, están construidos de la misma manera, solo que uno hace parte de un UI Kit y el otro hace parte de un Design System. ¿Cómo podemos nosotros saber si lo que tenemos es un UI Kit o un Design System? Por lo siguiente, normalmente el UI Kit o el Component Library, lo que nos enseña, lo que nos dice la documentación de ese componente es cómo instalarlo a nivel de desarrollo, cuáles son las variantes y cuál es el código fuente de ese componente. Hasta ahí se contiene en un UI Kit e incluso pues si ya lo tienes en Figma, tienes únicamente las variantes. Cuando hablamos de un Design System, hablamos de que no solamente tenemos un componente, sino que tenemos una definición, una anatomía, tenemos casos de uso, cuándo usar, cuál es el contenido ideal y guías de accesibilidad para este componente. Entonces, como ven, las diferencias son evidentes entre uno y otro y de esa manera nosotros también podemos identificar si lo que tenemos hasta el día de hoy es un UI Kit o deberíamos llevarlo hacia un Design System. Ahora, ¿qué es un Design System? A mí me gusta mucho la definición de Dan Moll. Él es eh, una de las personas más reconocidas en el mundo de Design System, autor de varios libros y también de fundamentos de lo que hacemos en Design System hoy día. Y él tiene una definición que me gusta y él dice, es un conjunto de estándares interconectados para manejar el diseño y el código de un proyecto o serie de proyectos. Me gusta cuando él habla acerca de estándares interconectados. Normalmente pensamos que el design system es componentes, es librería y demás, pero realmente lo que estamos nosotros haciendo al hacer un design system es un lenguaje común para que diferentes áreas, diseño, desarrollo, marketing, negocios, se conecten y y puedan tener ese mismo lenguaje y a través de ese lenguaje diseñar y codificar proyectos. O sea, el design system no solamente es diseño, sino que también su parte más importante es la implementación, que es desarrollo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los roles más necesarios dentro de un design system. Y en la clase de fundamentos, yo hablo acerca de todo lo que son las partes esenciales de un design system, cómo identificarlas, cuáles son las más importantes, con cuáles deberíamos comenzar y también otras definiciones acerca del design system. Y esta clase la he denominado Design Systems de proyecto a producto. Y esa es una de las primeras cosas que quiero compartirles y ayudarles también a desmitificar. Y es que muchas personas en diferentes equipos, en diferentes empresas y proyectos, creen que el design system debe ser llevado como un proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a tener un kickoff y una entrega y luego asignan al diseñador a otro proyecto y continúan. Entonces creen que hacer el design system es colocar un diseñador, dos desarrolladores durante 3 meses a hacer componentes, todos los que más puedan, todos los que más puedan meter ahí, botones, text fields, accionables, navegación, todos los patterns, incluso tokens, y háganlo durante 3 meses. Nos vemos en 3 meses para que toda la compañía pueda usar el Design System. Y no sé si hay personas que han tenido que vivir esta experiencia y la verdad es que el Design System no puede ser visto como un proyecto porque los proyectos tienen un inicio y un fin, como lo vemos acá. Y es necesario que se le dé continuidad al Design System.
Una de las cosas también en las que hablamos en el curso es acerca de el mito de pensar que al tener el design system, todos los demás equipos lo van a usar y todos van a ser igual de consistentes, van a usar el design system. No es necesario volverle a hacer una versión 2, sino que con la primera versión que se tiene del design system ya se puede como pretender tener un producto finalizado y nada más lejos de la realidad. No es así. Los design systems no se deben pensar como proyectos individuales o asignarle ciertos recursos y roles y luego asignarlos a otro proyecto. Yo me he encontrado con personas frustradas en el curso que me dicen, Johan, eh, solamente me dieron un sprint para hacer todo el design system. Yo como, o así 15 días para hacer el design system. Sí, me dijeron, toma todos los componentes, toma todas las pantallas del producto y ármate un UI kit, un design system. Y claro, las personas no saben por desconocimiento que esto no se puede abordar desde esa óptica, sino que tiene que ser un proyecto a largo plazo y que al final se tiene que transformar en un producto dentro de la compañía. Acá estamos en confianza, todos somos UXers y sabemos lo difícil que es hacer un producto, ¿sí o no? Pelearse con los stakeholders, que te den research, que te den tiempo, que te den recursos, que te den. Ahora imagínense en tener un intraproyecto como el Design System, que tiene los mismos challenges de un producto, que hay que generar tracción, que hay que generar métricas, que hay que generar casos de negocio para que poderlo vender. De hecho, en la primera sesión les doy muchos tips de cómo vender el Design System para stakeholders difíciles. Esos stakeholders que dicen, no, estamos bien sin Design System. No necesitamos Design System, el Design System para después, cuando haya tiempo. Entonces, lo primero es, el Design System no se debe abordar como un proyecto. Eh, uy, se me adelantó un poquito acá. Y eh, para esta parte, quiero contarles que en el curso, alguien me dijo, Johan, no me gusta porque tú lees mucho las diapositivas, entonces me gustaría que no las leyeras tanto. Y desde ahí yo comencé a hacer la siguiente aclaración. Yo leo el contenido que les he diseñado porque no quiero que se pierda ningún concepto de los que yo cuidadosamente he dejado en cada presentación para no comenzar a divagar, porque uno puede comenzar a divagar y terminar hablando de muchas cosas y no específicamente del punto. Así que si ven que estoy leyendo de pronto, al pie de la letra es por eso, ¿vale? Entonces, un design system no es algo que termina al implementarse, debe ser tratado como un producto en constante evolución que sirve a múltiples productos digitales. Y aquí me gusta y destaco la palabra evolución, porque otro mito que se ha generado, o otro mito que es bien difundido es, ya tengo una primer librería, ya tengo un primer MVP del design system, pues de ahora en adelante, eso es el único recurso y es la única fuente para hacer UI dentro de la compañía. No voy a aceptar contribuciones, no voy a aceptar otros componentes, no voy a aceptar cambios, sino que eso es lo que se va a establecer y de ahora en adelante es la única fuente de la verdad. O también está el otro extremo donde equipos permiten que se integre todo lo que hay en el panorama del Design System y termina ahora todo eso un, un repositorio de componentes y no un Design System. Entonces, es necesario entender que los design systems están en constante evolución. Si bien comenzamos con una fotografía del producto, los productos digitales van evolucionando. Los productos digitales se van adaptando al mercado, a los usuarios, a las tendencias, a la tecnología y asimismo también deben ser los design systems, porque el design system se alimenta del producto y el producto se alimenta del design system. ¿Por qué tratarlo como un producto? Requiere inversión continua y evolución para adaptarse a las nuevas necesidades. Las empresas que lo ven como un producto logran mayor eficiencia y flexibilidad a largo plazo. Cuando estamos hablando de producto, más que todo, aquí el enfoque es hacia los recursos dispuestos y el enfoque y el foco que se le da al design system. ¿Qué quiere decir esto? Que como hablamos, hay personas o equipos que lo toman como un proyecto. Cuando se le da la seriedad de un producto,
se le asignan diferentes recursos, ya sea un diseñador y dos desarrolladores. En mi curso yo recomiendo que para un MVP de Design System, lo ideal sería tener un diseñador dedicado 100%, no medio tiempo, porque no hacen una cosa ni la otra. ¿Cuánto les ha tocado de pronto hacer en medio tiempo el Design System y luego otra iniciativa y realmente nunca rinde? Entonces, lo mejor es una persona dedicada, varios recursos de desarrollo y que se le dé la continuidad a través de product owners, a través de personas que también estén evangelizando el design system en otras áreas, en otras partes del producto, para que asimismo comience a venderse y a verse los beneficios. Hay cuatro fases del design system, de un design system que se ve como un producto y no como un proyecto, y la primera fase es la de creación. La segunda el lanzamiento, la cuarta la evolución y la posterior, la última, la sustitución. Cuando hablamos de creación, hay un mito que hablaba ahorita mismo y es, tengo que hacer tantos componentes como sea posible en el menor tiempo. Y entre más componentes yo haga, más rápido voy a sacar mensajes. Y ese es un gran error. Yo me he encontrado con personas que toman totalmente una plantilla en Figma, hacen una búsqueda en community, toman esos componentes, los adaptan al producto, le cambian estilo, le ponen cosas, y cuando se dan cuenta, el design system no sirve para la compañía ni les sirve a ellos y perdieron el tiempo. En la fase de creación es necesario que hagamos el proceso natural de UX, que es investigar, generar hipótesis, probar, iterar y lanzar. Y hay un blog que yo recomiendo que habla acerca mucho de cómo deberíamos crear un design system, y el design system se debe crear con tiempo y con lentitud. Y esa lentitud no quiere decir que no sea eficiente. La lentitud o el espacio que uno toma de tiempo debería ser para dejar muy bien fundamentado el design system en racionales fuertes de cómo funciona para el producto al cual le está sirviendo ese design system. Acá también quiero desmitificar algo y es pensar que todos los design systems son iguales o que sirven para el mismo propósito dentro de todas las compañías. Ese es un gran error. Los design systems sirven y deberían servir para el producto al cual está llegando ese diseño, para el cual se crea la UI. Entonces, yo también me he encontrado con personas que toman directamente la documentación de Salesforce, IBM, la de Material Design, la de Carbon, etcétera, y tratan de calcar los casos de uso que tienen esas compañías y trasladarlos a sus empresas. Y no les va a funcionar. Por ejemplo, si yo en ese momento les diera acceso al Design System de Andes de Mercado Libre, créanme que les va a servir de inspiración, pero es tan hecho a la medida para Mercado Libre que no les va a funcionar para sus proyectos. Es la realidad. ¿Listo? Entonces, en esta fase de creación se definen los objetivos del Design System y se crean los primeros componentes básicos. Se establece la estructura fundamental. Es un momento crucial para asegurar que el sistema esté alineado con las necesidades del equipo y los productos. Ahí es donde yo quería hacer el énfasis. Cuando hacemos un design system que creamos para los equipos y para el producto, es donde realmente tenemos éxito porque estamos creando algo que van a usar los equipos. Si tú solamente agregas componentes por agregar, porque dijiste que ese estaba bonito en este sistema de diseño, nadie lo va a usar. Nadie lo va a usar porque tienen que responder a las necesidades puntuales de tu equipo y de los productos que tienen. Y otra cosa que también incluiría en esta fase es no agregar todos los casos de uso que te salgan de un componente. Es necesario diseñar los casos de uso más importantes y más representativos del producto en esos componentes. No es necesario traer todos los casos de uso y crear una librería insostenible que no va a poder ser usada tampoco porque va a ser muy pesada, difícil de consumir. Entonces, es necesario tener el foco fuerte sobre las necesidades del equipo. Implementación. En esta fase
el equipo de diseño y desarrollo comienza a integrar el sistema en los flujos de trabajo diario. Es importante asegurar que todos los equipos comprendan cómo usarlo y que haya una estrategia de adopción clara, acompañada de documentación y soporte continuo. Y ese es el talón de Aquiles de muchos equipos. Lanzan el Design System y no comunican, nadie se entera jamás de que hay un design system. Yo trabajé en una compañía donde me enteré después de como 6 meses que había no un design system, sino un UI kit, pero fue como a los 6 meses que en una conversación yo siempre hacía todo desde ceros y como no, es que mira, me tocó rehacer esto, no sé qué. Ah, no, pero es que ya hay algo ahí, alguien diseñó esto y pues la persona ya no está en la compañía y no sé qué. Bueno, muy raro que pase eso, que alguien diseña algo y se va a la empresa y le quedó. Entonces, eh, normalmente esto se tiene que hacer con buenas estrategias de comunicación, con una estrategia de adopción. En la clase de lanzamiento, yo hablo acerca de varias metodologías y varias opciones para lanzar un design system o para integrarlo al equipo de producto. Se pueden tomar proyectos pequeños, se pueden hacer casos de uso de la implementación del design system, ver cómo se implementa con el design system, sesiones uno a uno con los equipos para explicar el design system, sesiones donde se pueda tener también el feedback de los equipos. O sea, es necesario que cuando salga el design system, como decimos en Colombia, se haga bulla, pero también se capacite al equipo y que haya documentación y soporte para este design system. Entonces, ok, Johan, ya tenemos nuestro design system, ya lo lanzamos. ¿Qué sigue ahora? La evolución. La evolución implica actualizar componentes, agregar nuevas funcionalidades, mejorar la accesibilidad. Ahí es un punto muy, muy importante. Yo en mi curso recomiendo, y en el curso y los que han pasado por el curso, uno de los mayores mensajes que les doy es, hagan accesible el Design System desde el momento cero. Evítense en problemas y dolores de cabeza haciendo su Design System, por lo menos pasándole el plugin de Stark, revisando que tenga contrastes mínimos, revise que la fuente sea legible, que performe bien en los dispositivos. Bueno, todo el tiempo hay un foco grande acerca de la accesibilidad, porque la accesibilidad es un plus al usar el Design System. Continúo. Y adaptar el sistema a las necesidades emergentes de la organización. Es una fase de mejora continua que busca mantener el sistema relevante y eficiente. Dos cosas a rescatar de acá, o varias. Iré con la primera. Actualizar componentes. Todo el tiempo Figma viene cambiando. ¿Sí o no? Ya Figma, el que vio Figma en el 2017 y llegó otra vez a probarlo hoy, está perdido, no sabe qué pasa en Figma, le aparecen las variables, las variantes, y ahora con la nueva UI, sabe dónde estaban las cosas, todo se perdió. Cuando Figma cambió el paradigma de las variantes, recuerda que antes teníamos para todos los casos de uso una variante y luego apareció el Component Properties y ya nos permitía ahorrarnos todo eso con booleanos, con diferentes opciones. Nosotros pasamos, por ejemplo, en el componente de TextSuite de tener más o menos 5.000 variantes a tener un máximo de, creo que 600, más o menos. La métrica es absurda. Y es porque, pues obviamente el programa va mejorando y todo el tiempo nos toca actualizar los componentes. Ahorita mismo tenemos un gran problema y es que Figma a través de las variables también está restando variantes. Eso todavía no lo tocaron mucho por encima en la config y en lo que se viene hablando de las variables, pero con variables tú ya puedes optimizar también muchísimo más los componentes. Ahora, si tú haces esos procesos de actualización, también tienes que pensar de que a otra persona le vas a romper el trabajo del día a día, le vas a romper ese componente. Entonces, toda esta parte de evolución es necesario que se lleve a través de procesos colaborativos y muchas veces también esa evolución de los componentes no viene desde el design system, sino viene de equipos externos que comienzan a encontrar en sus iniciativas o en sus proyectos otro uso de esos componentes, a comenzar a encontrar los límites y a explorar y a romper
de buena manera los componentes para adaptarlos a sus experiencias y ellos son los que terminan trayendo muchas veces la evolución. Dicen, oye, este componente lo tenemos así, pero así lo estamos usando y así se viene usando en más iniciativas. Nosotros hemos tenido colaboraciones donde hemos visto que hay buenas oportunidades en traer componentes de otros equipos que se están usando, que son relevantes y que al tenerlos en el Design System va a ser mucho más provechoso para todos los que usan el producto. Otro punto que quería destacar de esta parte es eh, mantener el sistema relevante y eficiente. Esa parte es muy crucial porque hay una fricción constante y esa es la realidad. Y la fricción es que los equipos muchas veces no quieren usar el design system. Los que ya trabajan en design system saben que eso es un problema muchas veces, es un dolor de cabeza tener que estar como todo el tiempo evangelizando, evangelizando y tratando de que los equipos usen el design system. Pero un gran problema es cuando el argumento del equipo es el sistema de diseño ya no me sirve o el sistema de diseño no me da lo que necesito. Y ahí es donde el sistema de diseño pierde relevancia. Ahí es donde ya dejó de ser lo que debería ser para la compañía. Entonces, por eso es importante que el proceso de evolución, que es una evolución constante, colaborativa, sea también eficiente, porque muchas veces los equipos se enfrascan solamente en hacer componentes y no se dan cuenta que hay otros que tienen que mejorar y que tienen que darle más flexibilidad. Y ahora mucho más importante con todo el tema de los tokens. No hemos hablado de tokens, pero una evolución de hoy día son los tokens. Los tokens le añaden una flexibilidad y una personalización a los design systems como antes no las teníamos. Y es una tendencia que está al alza. Hace 4 años no hablábamos tanto de tokens como los hablamos el día de hoy, ¿cierto? Hace 5 años, 6 años era algo como, tú vas acelerando, se lo entregabas al desarrollador, ya él veía cómo lo implementaba. Hoy ya tienes que pensar en los tokens, en las variables, en las nomenclaturas, en cómo llamas un componente, cómo le llamas al color del componente, al icono, etcétera. Y muchas veces es tan complejo y tan desafiante que los equipos prefieren no hacerlo por el desgaste que puede generar tener tokens dentro de la compañía. Entonces, son muchas cosas para tener en cuenta a la hora de la evolución. Y finalmente, la sustitución. Eventualmente, un design system puede llegar al punto en que sus componentes o tecnologías ya no sean suficientes para las necesidades actuales de los productos. En esta fase, el sistema puede ser reemplazado parcial o completamente por una nueva versión más robusta o incluso otro enfoque. Y acá, yo sé que de pronto suena como, uy, sustitución, y entonces cambiamos todo lo que ya hemos hecho. Es un proceso normal. Eso lo estamos viendo en la última sesión de inteligencia artificial y tendencias también de los design system, evolución. Y es que esto tiene que cambiar. O sea, esto va cambiando todo el tiempo. Esto no se queda estático. Así como el producto va cambiando, el design system también lo debe hacer. Y van a haber partes del design system que van a quedar obsoletas, literalmente, que ya, digamos, no se van a usar más por un cambio de paradigma dentro de la compañía, un cambio de producto. Y específicamente dentro de design system, ahorita se está hablando mucho a través de los tokens de design systems eh, headless, que son design system que únicamente tienen aplicado en el esqueleto tokens y que a través de los tokens se pueden tematizar y darle la apariencia o el tema que nosotros querramos específicamente para cada producto. No sé si lo vieron en la demo de variables de Figma y era tener una interfaz con un fondo morado, otra con fondo verde, pero todo a través de las variables, con diferentes tipos de fuentes, con diferentes tamaños, con un mismo token o variable, tener diferentes componentes dependiendo del ancho de la pantalla, etcétera. Digamos que toda esas nuevas tecnologías también permiten que el design system se revolucione. Una de las preguntas que más me han hecho es, Johan, nos quedamos dentro del el workshop de variables,
con Figma, me preguntan, Johan, ¿me quedo con estilos de clásicos de Figma o ya debería migrarme a variables? ¿Qué va a pasar con los estilos de Figma que ya tenemos? Estilos de color, de tipografía, de elevaciones. ¿Qué va a pasar con esos estilos? ¿Van a morir o Figma definitivamente los va a reemplazar? Mi consejo es exploren y comiencen de una vez si ya tienen su librería. Pasen, hagan una versión con variables y comiencen a probar esas variables, comiencen a tocar el panel de variables, a experimentar con nomenclatura, con todo lo demás, porque posiblemente los estilos se queden muy cortos para lo que es un design system. Y ya es evidente cuando tú por lo menos tienes una sola unidad de negocio, por decir así. Tienes una sola marca, pero cuando se te añaden dos marcas, ¿cómo haces para tener esa diferenciación entre unidades de negocio a partir de un solo design system? Es difícil con los estilos de escalar. No te van a escalar. Un estilo no puede crear otro estilo, pero tú puedes crear un estilo a partir de una variable. Entonces, toda esta evolución constante nos lleva a sustituir partes importantes del design system y también a introducir nuevos conceptos a los usuarios del Design System como los desarrolladores. Por ejemplo, ¿cuántos conocen el concepto de slots? ¿Han escuchado los slots en Design System? Slots es un tema que se viene hablando hace unos años y los slots lo que te permiten es tener un espacio dentro del componente, un placeholder, por ejemplo, y a través de Figma tú puedes cambiar el contenido dinámicamente de esa partecita del componente. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, una card y sin necesidad de romper esa card, de tacharla, lo que haces es tener un contenido aparte, lo creas un componente y luego haces el swapping de componentes con Figma. Y no rompiste el componente y se mantiene perfecto. Ese es un concepto que muchos diseñadores no conocen y que necesariamente uno tiene que introducir al design system porque cambia la manera de trabajar. Así que va sustituyendo progresivamente componentes que antes no lo tenían y que es mejor tener un slot para esos casos. Les doy un ejemplo. Alguna vez una persona dentro del curso me dijo, Johan, es que todavía no he podido cerrar el componente de modal. Llevo un mes tratando de cerrarlo. Yo le dije, ¿por qué todavía no lo has cerrado? Entonces me explicó que estaba haciendo benchmark dentro de la compañía y que todos los días les llegaba un caso diferente. Entonces tenía el modal con título, ilustración, eh, bloque de contenido con tabulaciones diferentes y dos call to action, por ejemplo. Y al otro día les llegaban con un modal con solo ilustración y un contenido corto y un call to action. Viceversa, lo que quiero decir es que le llegaban todo el día diferentes tipos de contenido de ese modal. Y la persona ya tenía más de 50 variantes, armándolas a partir del design system. Me dijo, Johan, pero es que todos los días me llega uno y otro y otro. Yo no sé cuándo ya cerrar el componente porque todos los días me llega uno nuevo. Y yo le decía, gran error ahí, porque no debiste o no deberías tener todos esos casos de uso porque, por ejemplo, modal es un componente al cual tú le puedes introducir casi que cualquier contenido, cualquier maquetación, puedes hacer muchas cosas dentro de un modal, puedes colocar un formulario, puedes colocar diferentes componentes y si tú quieres estandarizar todo eso, te va a ser imposible. Yo te recomiendo que tomes dos o tres eh, estructuras básicas del modal y que las entregues como unas recetas para armar si alguien necesita armar un modal súper sencillo, título, descripción, una imagen y un call to action, que lo hagas así. Entonces, muchas veces las personas también por no saber todos estos conceptos y no tenerlos a la mano, terminan haciendo errores y pues no puede evolucionar su design system y se quedan design systems súper complejos que no sirven a la necesidad del día a día del producto. Entonces,
vamos a tener que tener una cierta flexibilidad con los cambios, tanto en tecnologías, en herramientas, en paradigmas que vayan surgiendo del design system. O sea, cuando hablaba de headless, me refiero a que hoy día ya cualquier design system puede ser totalmente tematizado y personalizable. Entonces, surge la necesidad de que los equipos tengan una mentalidad más de design system en lo posible para no cometer tantos errores. Acá les traje un caso de uso que es de un banco de Colombia. Ellos hicieron un ejercicio de entender cuál era el valor de su sistema de diseño. Eso lo encuentran en su blog de Medium. El blog se llama El valor en el uso del sistema de diseño en Colombia. Y ellos hicieron un caso, un business case, donde analizaron eh, cómo podría impactar en tiempo y en ahorros para la compañía implementar un design system. Hicieron varios ejercicios y al final el gran resultado que dio era que reducían hasta un 46% del gasto total de tiempo y esfuerzo en crear a partir de un design system y mejoraban la colaboración entre equipos. Entonces, hoy día ya no se debate tanto, o bueno, yo esperaría que no se debatiera tanto en si se necesita un design system, pero de todas maneras, si hubiera alguien reacio a un design system, podríamos presentarle estos números. Podríamos hacer un caso de estudio tan sencillo como tener dos diseñadores, a uno le damos un design system y al otro no, y los ponemos a diseñar a ver quién diseña más rápido. Alguien me preguntó, Johan, tengo un stakeholder que insiste en que el design system no es necesario. Y le di esta fórmula muy sencilla. O sea, yo sé que le hacen falta más partes, yo sé que podría ser más perfecta, pero le dije, haz ese simple ejercicio y le demostrarás a ese stakeholder el beneficio en tiempo y en esfuerzo que le va a servir el design system. Entonces, tenemos también hoy día muchos casos que nos permiten encontrar esa validez de ver el design system no como un proyecto, sino como un producto a largo plazo. Bien, yo espero que tengan muchas preguntas para hacerme ahorita en un rato. Roles y estructuras para un design system. Un equipo de design system debe incluir diseñadores, desarrolladores, product managers y un equipo centralizado que gestione la evolución. Yo doy un poco más de estructura y un poco más de recomendaciones de este primer equipo en la clase de lanzamiento, pero aquí tengo un mapeo muy general de lo que es ese ecosistema o ese primer equipo que debería tener el Design System, o un equipo dedicado, porque aquí ya tenemos varios involucrados. Entonces tenemos al product o al producto, al equipo de producto, pero que ve el Design System como un producto. O sea, no es alguien de producto externo que viene a supervisar el Design System, no, sino es alguien que tiene la mirada de producto y que le aporta esa mirada y ese valor al Design System para que pueda crecer. Obviamente siempre recomiendo que haya un experto de accesibilidad y si no hay un experto o experta, que por lo menos el que está diseñando tenga nociones de accesibilidad y que obviamente conozca qué es la WCAG, que conozca herramientas para la medición de accesibilidad, que en lo mínimo haga sus interfaces y sus componentes con buenas prácticas de accesibilidad, porque el Design System es es como un lugar ideal para que la accesibilidad tenga la semillita puesta. Si la semilla es puesta desde el Design System en el producto, eso va a crecer y vamos a generar productos accesibles. Entonces, en muchas cuestiones del día a día y de definiciones muy puntuales de un Design System, es necesario tener ese rol de una persona experta en accesibilidad. Dentro del curso hay unas charlas que se dan por parte de expertos y en una de esas charlas traje al consultor en jefe de accesibilidad de Mercado Libre y justamente charlamos acerca del beneficio que existe de tener un design system integrado con accesibilidad desde el momento del diseño, pero también en handoff y en el desarrollo. O sea, que cuando alguien toma un componente del design system, lleve ya accesibilidad en el código. Entonces,
Por eso es importante que desde ese punto también se hace aporte. E incluso en muchas cuestiones de interacción, el experto de accesibilidad es esencial. Obviamente, diseñadores hacen parte fundamental junto con los desarrolladores. El diseñador es el que le da la forma, el desarrollador lo hace realidad. Y yo recomiendo en lo posible que hayan perfiles de writers, en lo posible. Va a ser súper clave que exista alguien que pueda ver el contenido de los componentes y de qué contenidos debería incluirse en los componentes. También en la clase de fundamentos hablo acerca de lo que es un Content Design System o un Content System y cómo convive con el Design System y por qué es importante también definir el sistema de contenidos para que trabaje en conjunto con el sistema de diseño y que pueda tener eh, esa sinergia constante. Entonces, yo recomiendo que exista alguien de contenido que pueda darle esa manito profesional, obviamente, a todo lo que se hace a partir del Design System. Otro punto clave para poder escalar un design system es la colaboración. Sin colaboración, el design system queda obsoleto, queda, eh, queda pequeño para las necesidades reales del producto. Entonces es necesario que existan procesos claros de colaboración entre los equipos, tanto en diseño y desarrollo, para que evolucione el sistema de diseño. La clase de colaboración, yo hablo acerca de qué debemos tener en cuenta para aceptar una colaboración. Diferentes enfoques a la hora de recibir una colaboración o de los equipos que reciben una colaboración, cómo la pueden gestionar, qué procesos deberían seguir una colaboración, alertas rojas para evitar colaboraciones, o por decirlo así, abandonadas y cómo llegar a un buen término dentro de una colaboración. Pero les doy un pequeño tip acá. Cuando alguien viene con una colaboración, es esencial revisar si ese contenido, si ese componente que está recomendando para traerlo al Design System, dos o tres más equipos pueden usar ese componente. Si la respuesta es sí, es un caso bueno de estudio para saber si lo incluimos al Design System. Si la respuesta es no, no lo incluyas al Design System, porque el Design System tiene que estar blindado de cualquier producto, de cualquier proyecto en específico. ¿Qué quiero decir esto? El Design System siempre tiene que ser agnóstico a todas las proyectos, unidades de negocio al que sirva y debe servirle para todos. Si hay un solo componente o si hay varios componentes en los que de alguien dice, ah, no, es que ese no es de esa unidad de negocio, no lo usen, ese es exclusivo de esa unidad de negocio, ahí el Design System probablemente esté teniendo un error de consistencia y un error de coherencia en fundamentar bien los componentes que tiene. Por ejemplo, he visto en muchos casos y ya como consultor también me han llegado design system que incluyen el header, que incluyen los colores, o sea, del header, de partes específicas del producto. Ay, no, es que esto lo usa el equipo de cobranzas y me pidió que eso lo incluyéramos en el design system y yo, uy, pero ¿cómo así? Sí, es que es un componente solo para ellos. Y yo, wow, pero eso lo pueden armar con todos los demás componentes del design system. Sí, pero es que querían colaborar, no sé qué. Y bueno, ¿y cuántos equipos usan ese componente? No, el equipo de cobranza. Ah, ya. Entonces es un gran problema porque no puedes mantener proyectos de nadie en Design System. El Design System tiene que servir para todos, no para un proyecto, no para una iniciativa, no para nadie, sino para todos en general. Entonces ese es un buen tip para delimitar si traigo o no una colaboración. Eso para el enfoque más estricto de recibir o no colaboraciones. Hay otros enfoques donde se tienen sublibrerías de producto y que ahí es como todo lo que vayan componentizando, traigan a esa librería, se normaliza dentro del design system y se disponibiliza. Entonces, dentro de la colaboración hay dos enfoques, un enfoque muy estricto y otro enfoque muy abierto a la comunidad, pero depende mucho del enfoque que se le quiera dar al design system. ¿Vale? Entonces, es importante la colaboración.
para que el Design System evolucione, pero también es necesario definir el enfoque que tiene nuestro Design System en cuanto a la colaboración. Entonces, la colaboración esto te permite ir escalando, puedes ir añadiendo cosas que antes no tenías, puedes ir complementando con casos de uso. Normalmente las colaboraciones se dan cuando un equipo quiere hacer algo que está fuera del design system y que si uno ve con el buen potencial, uno dice, hey, ¿por qué si lo vas a hacer fuera del design system, por qué no lo haces en colaboración con nosotros? Y de paso le incluimos en la librería y en todos los repositorios de desarrollo. Entonces, es bueno también tener ese ojo constante en dónde se están generando diferentes proyectos para poderlos invitar también a la colaboración. Otro punto clave para hacer crecer un design system es la automatización de tareas, como la sincronización de tokens y componentes, porque permite que el design system crezca sin comprometer su consistencia. Hoy muchos design systems están en la tarea necesaria de generar tokens para poder crecer. Ya se dieron cuenta que si no generan una estructura escalable de tokens, no van a poder crecer más. Entonces los tokens necesariamente tenemos que hablar de ellos porque los tokens nos permiten escalar 10 veces más de lo que podríamos escalar sin ellos, porque vamos a encontrar una estructura robusta de identificadores de características o identificadores de estilos que nos permiten generar una interfaz más cohesiva a través de tematizaciones y a través de personalizaciones mucho más puntuales que simplemente tener un componente, un estilo. Entonces, por eso es necesario comenzar a automatizar todo esto, comenzar a usar herramientas de inteligencia artificial, usar herramientas que nos ayuden a definir estructuras de tokens, que nos ayuden también a definir escalabilidad, nomenclatura, para que esto no nos ocurra, para poder seguir creciendo a través de los nuevos paradigmas. Entonces, no solamente en la automatización de token, sino también en la automatización de consultas, en la automatización de reportes de accesibilidad, de reportes de calidad. Hay que comenzar a buscar tareas que estén llevando la mayoría del tiempo y encontrar oportunidades de automatización. En la sesión inteligencia artificial yo comparto varios proyectos o varias ideas en las que he estado trabajando. Una de ellas acerca también de un asistente de inteligencia artificial que pueda servir a los equipos como una fuente de la verdad de la documentación. Entonces, muchas tareas del día a día de los que hacen Design System se consumen en responder consultas de los equipos interesados en implementar un componente y muchas de esas consultas son consultas de definición que deberían ya estar documentadas. Entonces, hay oportunidades de automatizar y hay que irlas encontrando. Por ejemplo, si alguien crea un nuevo componente, ¿cómo conectamos ese componente directamente a la librería de desarrollo a través de los tokens? A través de diferentes proyectos, a través de las APIs se puede hacer eso con Figma. Por aquí estaba Carlos Armartín de Chile, de un compañero aquí del curso de Design System de 0 a 100, y él tiene una charla, nos compartió una charla de cómo pudo generar un dashboard de reportería conectado con el Analytics de Figma. Entonces también es una oportunidad de automatizar, por ejemplo, reportes y analytics, porque algo importante y es, ya no solamente nos van a comprar la idea de que el design system es necesario, sino que nos van a pedir que mostremos en qué realmente está beneficiando ese design system. Algunas estrategias para escalar nuestro design system. Déjenme meto un poquito de agua. Bien. Prioriza los componentes más críticos para los productos actuales. No todos los componentes del sistema tienen el mismo nivel de importancia. Bueno, creo que lo he venido hablando durante la clase y no es necesario incluir todos los componentes que existen, ni de otras compañías, ni de otros sistemas de diseño, sino los necesarios
y luego ir agregando los que vayamos identificando que tienen ese potencial para ser agregados en Design System. Dentro de ese enfoque de, de arrancar un Design System, está el enfoque incremental, en el que vamos entregando valor a través de componentes o de diferentes entregas de componentes. Por ejemplo, entregamos todo lo que son componentes básicos de armado de la UI o entregamos diferentes categorías, accionables, feedback, etcétera. Y de esa manera vamos entregando valor hasta que vamos abarcando todo el producto y todos los componentes. Y hay otros enfoques que son más hacia el rediseño. Eso se aprovechan mucho cuando hay también rebranding o cuando hay la compra de la compañía por parte de otra. Se aprovecha para hacer un rediseño completo. Esto obviamente depende mucho de los recursos y del tiempo que se disponga para implementar uno o el otro, pero normalmente el que es el rediseño te permite atajar problemas desde la concepción. El incremental te puede ir dejando algunas cosas en el camino por mejorar, por obvias razones. Hablando de los tokens permiten controlar colores, tipografías y espacios de forma flexible y escalable, adaptándose a los requerimientos de múltiples productos sin comprometer la coherencia. Bueno, he hablado un montón de tokens, pero esta en esencia es su propósito dentro del Design System y por eso es necesario que desde ya los podamos comenzar a integrar al, al Design System. A mí me han pedido muchísimo dentro del curso que de un taller específico de tokens, pero ese podría ser un curso completo, la verdad. O sea, hacer toda la estructura de tokens no es una clase, no es un workshop, lleva tiempo, es necesario hacer muchísimos eh, talleres para poder lograr una estructura buena de tokens, pero se podría dar las bases. Normalmente en el curso yo doy las bases y doy las recomendaciones básicas a la hora de trabajar con tokens, pero realmente es un área en la que se necesita mucha diligencia y también se necesita tiempo para poder gestionar esa parte. Entonces sabemos que a través de los tokens nosotros podemos tener pues unidades tan pequeñas que ya son menos que un átomo en el Atomic Design. En Atomic Design los átomos eran los estilos, pero ahora hay una nueva unidad más pequeña, un átomo llamado token, y a partir de esos tokens nosotros podemos generar todo lo que es la personalización del producto sin perder la calidad y sin perder la coherencia entre ellos. Eso es lo que se busca a través de los tokens. Para incrementar la adopción del sistema, es clave que el Design System tenga impacto. O sea, si el Design System no tiene impacto y no llega realmente a servir a los equipos que necesita, no va a ser usado por nadie. Tú vas a diseñar algo que nadie va a usar. Así que es necesario tener en cuenta ese impacto que estamos generando a través de el Design System. Y aquí también es importante ver que el Design System no solamente es esa librería, sino que también es algo estratégico a nivel de compañía. La clave del éxito a largo plazo. Un sistema de diseño debe estar bien documentado y todos los equipos deben ser educados en su uso. Esto asegura que sea efectivo a largo plazo. Una de las partes que a mí más me gusta del curso es llegar a esta parte donde hablamos de documentación, porque documentación es todo también un mundo y la verdad es que la documentación es algo en lo que los equipos no trabajan mucho. No sé si a los de los que me siguen de tiempo atrás recordarán esa serie que yo llamaba el spoiler de UX. Y les traigo un spoiler en la clase y es que a nadie le gusta documentar. A nadie le gusta, o bueno, déjenme un puntito en el chat, un fueguito, al que le encante hacer documentación, o a la que le encante que diga, uy, yo cada sprint espero que a mí me asignen una tarea de documentación porque es que me encanta. A ver, habían 65 personas en este momento. O sea, si tenemos el 1%, yo creo que es mucho. Ese es el spoiler más grande que les traigo hoy y es que a las personas no les gusta documentar, a los equipos les cuesta la documentación, siempre lo dejan al final. Dice Roxana, así como encantar tampoco, ¿sí? A nadie le gusta. Es algo a lo que la mayoría de personas le huyen
porque documentar lleva tiempo y documentar es aburrido, esa es la verdad. Documentar es tedioso, pero es una de las partes más importantes del design system. Sin documentación no estamos haciendo nada. Sin documentación, el design system es simplemente un repositorio al cual cada persona le da su propia interpretación. La documentación es lo que le da pies y cabeza al design system. Es lo que es la fuente de la verdad del uso del design system. Ahí es donde nosotros podemos colocar las recomendaciones, podemos colocar los do and don'ts, podemos ayudarle a los diseñadores a definir cuál componente usar dependiendo del caso de uso que tenga, etcétera. Y también les doy otro spoiler que es, vas a necesitar definir una estructura. Cuando tú no tienes una estructura definida para la documentación, les va a pasar de pronto como esto, sino al revés o siempre como un matacho, como una caricatura a terminar. Y es que alguien puede tener en el devenir del design system mucho tiempo para documentar y crear una documentación increíble, súper detallada, con casos de uso, anatomía y demás. Y luego, de ejemplo, le toca a Johan, que no tiene tanto tiempo, me toca a mí, que no tengo tanto tiempo, y termina haciendo una documentación que me salió en mediodía, y así la montamos en la página de documentación donde estemos documentando. Entonces, ¿es necesario tener una estructura? Sí, porque la estructura te permite escalar y te permite también definir una sola lectura para la documentación. Entonces, es necesario que en la documentación exista pautas claras de cómo crear esa documentación. Hay equipos que documentan primero la anatomía de un componente, luego los casos de uso y finalmente recomendaciones de contenido. Hay otros equipos que primero recomiendan cuándo decidir entre un componente y otro, cuándo usarlo y cuándo no. Hay equipos que se centran 100% en el uso de ese componente dentro de la interfaz, del énfasis que va a tener dentro de la interfaz, pero son diferentes estructuras y tenemos que encontrar la que se adapte mejor a nosotros. Dentro de las clases de documentación vemos diferentes estructuras, vemos las plataformas en las que se puede documentar, qué debemos documentar, qué no debemos documentar, cuáles son los pasos para documentar y ejemplos de buenas documentaciones. Bien, un design system visto como producto es necesario que tenga métricas y que piense en mejorar a través de las métricas a largo plazo, o sea, que busque el éxito a largo plazo y no en un proyecto y no a solamente un tercio del año, sino que esté proyectándose a servir siempre a la compañía. Entonces, ¿cuáles métricas deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, la tasa de adopción es una métrica muy, muy importante y es la que más se solicita, existen, y es saber cuántos equipos realmente nos están usando. Me gustaría en este momento hacer este ejercicio, siempre lo hago en la clase cuando hablamos de métricas, y yo les pregunto a los estudiantes en una interfaz completa, digamos la home de un producto o la página más importante, el flujo más importante que ustedes tengan en su empresa. Del 100% de esa interfaz, ¿cuánto creen, cuánto creen conscientemente que tiene del design system esa interfaz? Y pues aquí yo les digo más o menos lo que sí tiene o no tiene en benchmark general del mundo entero, ¿no? ¿Cuánto creen que debería tener de porcentaje esa interfaz? Dice Mari, 20%. Camila dice 20 también. Joan dice 5. Ahí el tocayo. Felipe dice que el 80. Lucía el 80. Mari dice que entre el 50 y el 70. Bien, ahí cada quien está haciendo sus propias cuentas. Bueno, pues este número les va a asustar un montón, y es que dentro de Design Systems, el benchmark general al que se le apunta es el 10%. Cuando un equipo te adopta un 10%, quiere decir que estás teniendo una buena tasa de adopción. Y yo sé que suena muy bajito,
Suena muy bajito, pero es la realidad, porque pueden pasar muchas cosas, puede ser que de pronto el design system necesite más componentes o ya tiene los suficientes, pero de pronto los equipos necesitan más personalización y demás. Entonces, a hoy día, siendo 9 de septiembre de 2024, eso es más o menos lo que se busca en un design system, que exista un 10%, o sea, con 10% decimos que estamos bien en números de adopción. Yo sé que suena bajito. Y ahí para allá, obviamente, hay otros flujos y otras partes del producto que van a tener más adopción. Quiero que estén pendientes en las siguientes semanas porque voy a compartir un plugin que un colega está desarrollando y que mide la adopción del Design System dentro de la interfaz en Figma. Entonces, ¿cómo funciona el plugin? Tú lo activas, tú lo llevas, tú lo activas dentro de la librería, el file de Figma que tengas la librería, él escanea la librería de todos los componentes, luego abres otro archivo que tenga el diseño de algún colega, de alguna iniciativa, seleccionas el frame, abres el, el plugin y te escanea cuánto porcentaje de la interfaz tiene en el Design System esa interfaz. Y yo me he llevado grandes sorpresas en algunos de mis compañeros de Mercado Libre y es muy poquita la adopción. Algunos marcan 50, 70, pero donde normalmente hay mucha personalización, baja hasta un 5%, un 3%. Entonces, midamos la tasa de adopción. Reducción de tiempos de desarrollo, obviamente, siempre se va a estar midiendo eso, porque el tiempo de diseño no vale tanto como la hora de desarrollo. Esa es una dura realidad. Nos toca asumirla, nuestras horas de diseño no valen tanto como las horas de desarrollo. Así que, más que todo, se mide también en cuántas horas de desarrollo se está ahorrando la compañía usando el Design System. Y en algunos equipos se mide la cantidad de contribuciones a las cuales se ha llegado durante el año. Entonces, las métricas que cada equipo ya vaya generando, pues deben obviamente ayudarle a tener una mentalidad de data driven, de no solamente dejarse llevar por la corazonada o porque está viendo ciertas señas dentro del producto, sino que siempre debe estar acompañada toda la toma de decisiones de datos concretos, datos de conectar el sistema de diseño de Figma, en Figma, a lo que tenemos en frontend, cruzar datos, ver cuánta adopción hay dentro de los diseños, ver cuánto tiempo se está reduciendo en la entrega a los equipos de parte del design system, cuánto tiempo de espera hay en las consultas, etcétera. Cada equipo define cuáles son sus métricas de éxito, pero en general se mide tasa de éxito y también reducción de tiempo en implementación. Otro tip importante acá para crecer y para el éxito de un design system y es el feedback. El feedback continuo de los usuarios del sistema es crucial para su evolución. Ajustar el sistema conforme a las necesidades reales lo mantiene útil y relevante. El design system no se puede construir solo o, por decirlo así, en solitario. Si bien hay equipos que lo tienen en solitario porque sus estructuras lo permiten, cuando tú ya creces tanto, por ejemplo, en Mercado Libre tenemos aproximadamente 1000 diseñadores de UX y podríamos decir que todo eso son proyectos eh, y dentro de desarrollo tenemos también una gran cantidad de desarrolladores, aproximadamente unos 6000, 7000 desarrolladores. Entonces se vuelve clave escuchar a los que usan el design system porque muchas veces nos podemos volver stakeholders de esos difíciles con los que uno a veces habla que no quieren hacer investigación, que no quieren escuchar a los usuarios. Y cuando uno trabaja en Design System, finalmente queda en la mitad del sándwich, ¿no? Porque el usuario final está acá abajo, Design System está acá arriba y en la mitad siempre están los diseñadores que usan el Design System. Entonces uno está diseñando para diseñadores. Y nosotros somos los más críticos. Cuando yo hablo acerca de esa experiencia de cómo cambié, cómo me cambió la vida diseñar para el usuario final y ahora diseñar para el diseñador.
Y es que nosotros como diseñadores somos a veces muy criticones, como que somos bien. ¿No les ha pasado que a veces uno ve algo y dice, uy, yo creo que más de uno está diciendo, uy, pero yo, ¿por qué ponen sus colores en la presentación? Yo hubiera usado otros. Y a veces somos muy críticos del trabajo de otros y más en Design System. Entonces, es necesario escuchar el feedback de los usuarios, saber qué está pasando, ver si ellos encuentran oportunidades de mejora que nosotros tal vez no hayamos visto. Nos pasa muchísimo ya en desarrollo que nos llegan casos donde nos dicen, hey, esto tiene un bug en este caso de uso que está en cierta plataforma, ¿verdad? Entonces es chévere traerse esos feedbacks y aplicarlos al design system. En diseño no sucede tanto, pero como les decía, es clave escuchar a la comunidad que usa el design system. El sistema de diseño determina, acá hablando de feedback. Hablando de feedback, y es el sistema de diseño determina el diseño de nuestros productos y el diseño de producto inspira el sistema de diseño. Entonces es un ciclo virtuoso donde el design system aprende del producto y el producto usa el design system y así constantemente evoluciona el design system hacia todos los lugares. Bien, un pequeño resumen de nuestra clase del día de hoy y es que hemos discutido cómo tratar un design system como un producto. Hemos hablado de escalabilidad, de importancia de la adopción y de medir el éxito del design system. Ya hoy no vale simplemente con decir que reducimos el 46% de tiempo en implementación. Hoy día se necesita tener muchos más datos para sostener el design system, para sostener su proyecto y la continuidad del mismo, del producto, perdón. Listo, entonces, esta es como una clase en la que me gusta entrar así en varios puntos, pero como les decía, el journey de aprendizaje completo del curso de Design System incluye 6 sesiones donde se abordan todos estos puntos hablados anteriormente al detalle en una sesión de fundamentos, de planeación, de creación, lanzamiento, colaboración e inteligencia artificial y futuro del Design System. Y pues la idea es que en cada una de esas sesiones se aborda esto de una manera mucho más profunda. Les cuento un poquito más antes de que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas. En el 2022 yo me propuse preparar 300 perfiles en Design System. Hoy ya van 130 graduados y en la última versión se graduaron otras 20 personas, entonces podemos estar hablando de 150 graduados a este curso. Ha sido para mí un placer de verdad poder compartir todos esos temas y también escucharlos del otro lado y saber sus experiencias, sus desafíos, sus necesidades también de aprendizaje. Algunas de las compañías o de las personas que han estado dentro del curso hacen parte de estas compañías, que muchas son compañías relevantes en los países, que tienen equipos de producto digital y que, bueno, han venido al curso también para prepararse. Y actualmente el curso inicia la otra semana, la Wave 7, que va a ser el inicio el 16 de septiembre y finaliza el 2 de octubre. Las sesiones son el lunes y los miércoles en este mismo horario. Y tenemos una Wave 6 para octubre, que también es lunes y miércoles, inicia el 14 de octubre y finaliza el 30 de octubre. Y lo más chévere del curso de Design System de 0 a 100 es el precio, porque tiene un costo de solamente $150, 6 clases en vivo, una Design Talk y tienen acceso a 8 sesiones de Design Talk grabadas. El curso más cercano de Design System está valiendo $500 sin descuentos y cuando vamos a investigar afuera de Latinoamérica, los cursos oscilan entre los 800 y los $1,000 para poderse preparar en profundidad en Design System. El curso, para cualquier persona que crea que tiene bases sólidas de Design System, de todas maneras le funciona, de todas maneras le ayuda para definir cosas importantes que no haya visto dentro del Design System. Una de las personas que vino hace un tiempo es directora de UX
de un equipo de Design System y me dijo, Johan, yo tomé el curso porque se lo quiero recomendar a, a mi equipo, pero quería estar segura del valor que tiene el curso. Eh, Entonces, como que me dijo, yo venía con unas expectativas bajas porque yo ya sé mucho del tema, pero realmente el curso superó todas las expectativas que yo tenía. Y eso de una persona que ya conoce muchísimo de Design Systems. Ahora, las personas que no saben o que no han tenido la oportunidad de trabajar en un Design System, les sirve demasiado el curso. Se ve y se evidencia que tomar el curso les ayuda en sus perfiles para diferenciarse de otros y también para tener una característica diferenciadora frente al mercado. Adicional también la Design Talk, yo traigo personas que están trabajando en Design System para que hablen con ustedes, para que los conozcan, para que conozcan su día a día, los desafíos que implica trabajar en Design System. Y solamente por esta vez y por que ustedes están acá en esta sesión de Design System de 0 a 100, en esta clase, esta Open Class, el curso va a quedarles a $130 para los que hayan asistido a esta sesión. Creo que pues obviamente es un muy buen precio. Eh, el pago es muy fácil a través de PayPal o de Global 66 para los países que están afuera y en Colombia pues ya tenemos muchas billeteras digitales y cuentas para poder hacer el pago en dólares o en pesos. Entonces, esa es la sorpresa que les quería dar. Espero que les haya encantado la sesión del día de hoy. De todas maneras, esta es el mensaje que yo siempre le doy a mis estudiantes al finalizar y es nunca dejen de aprender. Ya hoy vinieron a esta Open Class, pero hay mucho más por aprender, hay mucho más por profundizar en este maravilloso mundo de los Design Systems. Y pues nada, encantadísimo de compartir con ustedes este tiempo y tenemos algunos minutos, más o menos 30 minutos o menos para tener una sesión de preguntas y respuestas. Eh, Vamos a tomar en este momento 5 minutos de receso y regresamos para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Bien, genial. Entonces, vamos a 5 minuticos de break y regresamos para la parte de preguntas. 5 minutos y ya regresamos. Regresar a la grabación. Y este espacio entonces ya es 100% de preguntas, cualquier duda que tengan, estoy, bueno, aprovechemos que tenemos algunos minutos y vamos a ello. Dice María de Los Ángeles, ¿podría funcionar e intentar aplicar un design system para una marca pequeña, para sus redes y quizás un sitio web landing? Muy buena pregunta, claro que sí. El design system te funcionaría, pero realmente el design system te implicaría también mucho trabajo. O sea, te permite darle eh, la coherencia y la consistencia a esa marca para aplicar en sus redes, porque podría ser un tipo como de design system que tenga una bajada en branding. De hecho, en el curso hablamos acerca de design system que incluyen guías de branding y también los design system dentro de la historia de los design system o su germen son los brand books. Los brand books de hace muchos años que se usaban para marketing son como un símil mucho de lo que se hace en los sistemas de diseño. Lo que sí te puede de pronto frenar es que tú no puedes llamar design system a algo que no tenga documentación e integración con desarrollo. Lo que te podría servir ahí es el hijo pequeño de un design system y es un UI kit donde tú puedas tener documentación corta de cómo se usan los componentes, algo muy soft, muy MVP, por decir así, de un design system, pero pues pensar en el término completo de design system es mucho trabajo el que te llevaría, pero sí, podrías aplicar los principios de design system para ese brand system para esa compañía o esa pequeña empresa o pequeña marca. Dice Lucía, Johan, muchas gracias por tus aportes. Tengo dos preguntas. En una organización, los sistemas de diseño deben estar creados tanto a nivel prototipado como frontend, ¿verdad? ¿O cómo se maneja?
Y dos, no me queda clara la diferencia si es que la hay entre variables y tokens. Bueno, muy buenas preguntas, Lu. Bueno, vamos por la primera. O no sé si le quieras añadir algo más de contexto a la primera, o está, Hola, Johan, ¿cómo estás? Soy Lucía. Un sí, gusto. un gusto. No, ningún otro contexto adicional. Básicamente me entró la duda en el tema del uso de los sistemas de diseño, porque te comento, mi esposo trabaja para Mercado Libre y justo la semana pasada me comentó que había estado utilizando Andes. Y yo le dije, ah, ¿has escuchado de Andes? Y me dice que tú también. Y bueno, le hice la referencia por ti, ¿no? Y yo quería saber, cómo él es desarrollador, presumo y asumo que debe haber un sistema de diseño fijado en Figma y otro en Ujú. frontend. Sí, sí, Ok, cuando hablamos de la completitud de un design system, es necesario que todo lo que esté en diseño tenga un espejo en frontend, o sea, tenga una librería espejada en desarrollo. Por ejemplo, si yo tengo un botón con icono, en desarrollo también se podría implementar ese mismo botón con icono. Eso es lo bonito del Design System, que el Design System no se crea en diseño, sino que se aplica 100% en el front. Entonces, claro que sí, dentro del Mercado Libre tenemos una librería de front de Andes, la que hace exactamente lo mismo que hace un diseñador, arrastrar el componente, personalizarlo sin romperlo y lo usa perfectamente. Entonces, sé que ahí nos falta un poquito más de evangelización y desarrollo eh, para adopción, pero sí, debería tener, cualquier design system funciona. debería tener. Sí, sí. Genial, gracias. Y la Vale. segunda. Bueno, y complementando un poco la respuesta, la mayoría de esas librerías se encuentran en una plataforma que se llama Storybook, para que los que de pronto no la conozcan, Storybook es como ese repositorio de documentación de desarrollo y ahí se pueden también ver los componentes en vivo. Y la segunda, ¿cuál es la diferencia entre variables y tokens? Ninguna, es exactamente lo mismo, pero variables es el término que Figma le dio a los tokens dentro de su herramienta. Hay una larga historia ahí, pero básicamente Figma no quiso ir con tokens de diseño porque tuvo ahí un pleito con una compañía que desarrolló el plugin de Tokens Studio. Ellos quisieron adquirir a Tokens Studio. Tokens Studio dijo, no, no quiero venderme a Figma. Figma dijo, pues bueno, no nos vamos a llamar tokens para no darle relevancia a ustedes y lo llaman variables. Bueno, yo digo que es así como esa jugada, pero de todas maneras variables a nivel de desarrollo es lo mismo que token. Solo que las variables están contenidas únicamente en Figma. Un token es mucho más global. Un token tú puedes tener tu estructura de tokens en un archivo de Excel, de Google Sheets, y también tenerlo en en un archivo de JSON, del lenguaje de programación JSON o YAML, y lo puedes llevar entre plataformas, lo puedes instalar, llevar, exportar, copiar y todo, y administrarlo desde diferentes plataformas. Las variables no. Las variables están contenidas únicamente en los archivos de Figma, las puedes administrar desde Figma, las puedes copiar, las puedes exportar, pero no puedes tener más, ¿cómo se dice esto? Eh, Sincronización con otras herramientas o interconectar otras herramientas a eso. Entonces, lo único malo es eso, variables están contenidas dentro de Figma, pero a nivel teórico es lo mismo que un doc. Excelente, muchas gracias. Vale, Muy espero que te claro. haya servido. Con gusto. Bueno, vamos acá con Roxana. Dice, trabajo en una consultora. La mayoría de los proyectos en los que trabajo no tienen design system para mantener consistencia cuando el proyecto es muy grande y que sea más rápido a largo plazo. Estoy tratando de armarlo con lo mínimo y muy básico. Tokens, principios, patrones y casos de uso. ¿Algún consejo para no volverme loca en el camino o en qué debería enfocarme más? Bueno. Es un clásico caso de necesidad de design system. Yo te diría que en el tiempo que te queda posible, trates de sacar lo más representativo de esas interfaces y documentarlo de manera eficiente, de manera rápida. Eh, de todas maneras, yo creo que si de pronto no existe un design system y supongo que en desarrollo no lo habrá, yo te diría más que trabajar en eso, que consigas una dupla en desarrollo
que también tenga el mismo sueño de generar un design system. Porque tú lo que diseñes, esa persona lo va a poder codear. Y en esa dupla está el éxito. O sea, tienes que buscar un partner del lado de desarrollo para que también te ayude a construirlo a nivel de código, ese design system o ese MVP, y de esa manera no queda solamente todo en, en diseño y diseño, sino que se va llevando al desarrollo y de esa manera puedes tener mucho más engagement posible de que digan, ah, ya hay una librería que está rotando, utilicémosla, coloquemos más recursos, trabajemos dedicado en ella y podría de pronto servir más que trabajar aislado de desarrollo. En Design System, el mensaje que les quiero dar esta noche también a todos es trabajen de la mano de desarrollo. Dentro de la clase de planeación, de creación, habla acerca de cómo vamos a trabajar más estrecho con equipos de desarrollo, porque son nuestros grandes partners para hacer posible el Design System. Bueno, espero haya podido resolver tu consulta, Roxana. Miguel Olivares dice, Johan, muchas gracias por el espacio. En mi caso, mi empresa no cuenta con la capacidad técnica para sostener y mantener el Design System. Para este caso, es mejor tener un UI kit igual, pero igual manejar documentación. Hay diferentes como realidades de los productos y es que hay equipos que definitivamente no se pueden dar el lujo de tener un diseñador dedicado, dos desarrolladores en Design System y tienen que recurrir a lo que comenta Miguel, comprar un UI kit o arrancar con un UI kit que se vaya programando, se vaya documentando. Hay equipos que compran un UI kit directamente en desarrollo, que traen una librería en Figma y que a partir de ese UI kit trabajan todos sus proyectos y personalizan lo que más o menos se pueda personalizar. Esto es un buen enfoque para cuando definitivamente no hay capacidad. Ahora, si los proyectos o la empresa crecen, sí o sí, tienen que migrarse de un UI kit a un design system en una primera versión, porque el UI Kit va a quedar siempre pequeño para proyectos grandes. Se recomienda usar un UI Kit para proyectos pequeños que necesitan priorizar hacer y producir UI o producir producto antes de detenerse a establecer design system. Muchas personas también me han preguntado, y no sé si de pronto está aquí más abajo la pregunta, pero Johan, si estoy trabajando en un proyecto que recién está comenzando, ¿es válido que comience a hacer un design system desde ese proyecto? Ejemplo, estoy emprendiendo una plataforma de comunicación de personas mayores, de adulto mayor. ¿Debería hacerle un design system? En lo posible, sí, aplicar todas las bases de un design system porque te va a servir a largo plazo. Entonces, vas extrayendo componentes, los vas reutilizando, los vas documentando, los vas implementando, iterando y ya tienes una base sólida para llamar Design System. Así que sí, yo te recomendaría que continúes con UIKit, ver el tema de la documentación, que no dependa tanto del UIKit, sino que dependa más de cómo usan esos componentes dentro del proyecto dentro de la empresa, y que si el día de mañana hacen switch en otra librería, sea simplemente cambiar imágenes, estilos y demás, pero que la documentación se mantenga. Dice Samay, hola Johan, gracias por tu aporte, tus conocimientos. Tengo un par de preguntas. ¿Qué herramientas de IA recomiendas con la automatización de tokens para hacer reportes de accesibilidad? Eh, yo hice un post hace un tiempo usando las herramientas más populares, ChatGPT y Gemini de Google. Si tú tienes como el tiempo, te metes y comienzas a hacerle prompt engineering a las dos herramientas y de seguro vas a encontrar un camino por donde automatizar esa parte de tokens. Dentro de los tokens hay mucho por hacer. En la clase de inteligencia artificial, yo les hablo acerca de los beneficios de la inteligencia artificial, qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Y lo que puede hacer con muchísima diferencia con la inteligencia humana es el gran procesamiento de datos y de altos datos, muchísimos datos. Entonces, eh, los tokens, por su naturaleza de nomenclatura y demás, se convierten en documentos súper grandes
Lo que tú puedes hacer es buscar incoherencias, lo que tú puedes hacer es buscar otras formas de nomenclatura a través del prompt que le vayas compartiendo a esa inteligencia artificial y de esa manera vas refinando tu estructura de tokens e incluso le puedes añadir esos criterios de accesibilidad. Por ejemplo, si tienes colores, lo que podrías hacer es que te dé un reporte de la accesibilidad de esos colores dependiendo la norma de la WCAG y se la compartes para que la conozca y que te genere el reporte. Esos son como diferentes ideas, pero podrías arrancar por ahí. Eh, Dos, ya no se utiliza Atomic Design, sino los tokens. Atomic Design, en el último tiempo se ha debatido mucho si la estructura de Atomic Design se cumple al 100% o al pie de la letra de cómo se estableció en el principio o cómo se propuso. Eso lo propuso Brad Frotz y él también incluso ha hablado acerca de cómo debería evolucionar el concepto. Pero básicamente todo sigue funcionando de acuerdo a ese concepto que es tener átomos, que es tener moléculas, que es tener patrones, que es tener páginas, y eso no ha cambiado mucho en la práctica hoy día. ¿Qué se ha cambiado? Y lo menciono la clase de fundamentos, es que hoy día tenemos, así como en la ciencia ha avanzado tanto y hoy día ya no se habla solamente de átomos, sino de subátomos, y dentro de los subátomos incluso hoy día hay otro elemento más pequeño, pues digamos que aparece un elemento más pequeño en Design System, que son los tokens, que yo llamo subátomos, pero no quiere decir que se cambie la estructura de Atomic Design, a eso, sino que pues se añade a esa estructura que ya estaba como definida en la teoría. Pero pues hay personas que hablan mucho de que Atomic Design pues ya no es tan representativa de la realidad que existe. Sin embargo, en los casos que yo he visto, pues es una teoría que se sigue aplicando y que es válida hoy día. Tercero, ¿cómo se pueden desarrollar componentes alineados con el negocio cuando la empresa aún no tiene una visión totalmente clara? Es decir, una startup. Uy, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque el design system tiene que responder al producto. Entonces, normalmente una startup, el design system es como una utopía. O sea, llegar a cerrar el design system es muy difícil porque, como sabemos, una startup está todo el tiempo iterando, cambiando, avanzando. Y depende qué tan rápido vaya la startup, así mismo también debe ir el design system. Y muchas veces no va tan rápido como va la startup. Yo creo que tener versiones básicas del design system que sirvan para que esas iteraciones se puedan hacer sin tanto problema es más que suficiente. También dentro de la clase de planning, yo hablo acerca de cómo crear algo que a mí me parece muy importante que tienen que tener los design systems y no nombre hoy, y es los principios de diseño. Y los principios de diseño son bien necesarios para que justamente se dé la visión a nivel clara de compañía de lo que quiere reflejar la UI para sus usuarios y de lo que quiere la compañía que refleje su UI en general. Entonces, con esos principios de diseño, uno trabaja el design system. Si la visión todavía no está clara, yo esperaría hasta que esté clara, poder establecer esos principios y trabajar sobre ellos y asimismo trabajar el design system. Pero no es tampoco, no creo que lo pueda limitar al design system, no tener eso. Puede ser una buena oportunidad también para. Espero haberte dado respuesta a cada pregunta, Samay. Bueno, Marian pregunta, hola Johan, ¿cómo estás? ¿Cuándo recomiendas mudar todo lo que son estilos de colores, tipografías, etcétera, a tokens? Ya. Y si no fue ya, ayer lo debiste haber hecho, mentiras. Pero no, yo creo que ya es necesario. O sea, entre más esperemos para montarnos en esto de tokens, va a ser más difícil. Primero, como profesionales. Tokens es un tema desafiante, pero cuando ustedes se adentran, lo conocen, entienden el concepto, lo pueden aplicar en Figma, van a mi workshop de variables, se van a dar cuenta que les va a servir para su día a día, porque es el futuro de los design systems, es el futuro. O sea, hay que ya entrar a trabajarlo. Es necesario ya comenzar a conocer los tokens, a
Acá en Colombia decimos como a cacharrearle a los tokens, entonces métete con los tokens, haz una librería aparte. No les recomiendo que muden ya todo eso porque eso es un proceso que se deberá hacer acompañado de desarrollo. Esto no es un proceso que solamente se hace desde diseño. El gran problema es que pensamos que arrancamos desde diseño porque lo escuchamos, pero hagan este ejercicio, pregúntenle a su desarrollador o su desarrolladora de confianza si ellos ya tienen tokens en la interfaz que tienen en el producto. La respuesta les va a dejar asombrados y es que ellos ya usan tokens desde hace mucho tiempo. Los que no usábamos tokens éramos los diseñadores. Entonces, seguramente lo que tú hoy día son estilos, tu desarrollador o desarrolladora de tu equipo ya tiene tokens. Más bien pregúntale, Marian, cuáles son los tokens que ustedes tienen y más bien coloquémonos de acuerdo en cómo deberíamos llamarlo y qué debería ser qué en esa estructura de tokens. Gracias. Dice Luis, hola amigo Luis, hace harto que no nos veíamos. Saludo para ti. Dice, hola, mis preguntas serían, ¿en un Design System sentís que es importante incluir ya la funcionalidad o prototipos de los componentes a través de sus variables o solo es necesario enfocarse en los lineamientos, componentes visuales? Eh, sí es importante definir muchas cosas de funcionalidad y de interacción. No me metería tan al profundo con prototipos porque podrían ser muchas cosas ahí, pero el Design System sí debería proveer luz en diferentes casos de uso y de comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de qué pasa si en el formulario tengo dos campos obligatorios, ¿debería activar el botón o el botón debería estar desactivado? Y debería haber un lineamiento claro de parte del Design System. El Design System puede ir un poco más allá para definir ese tipo de casos y no solamente limitarse a decir, así se hace un botón y así se hace un formulario y estas son las variantes. Bien, segunda pregunta, ¿qué recomendarías para una documentación más optimizada, ya sean desde herramientas, estructura básica que se debe tener en cuenta para empezar? En lo personal, nunca he realizado una documentación de un sistema. Yo recomiendo usar Zero Height, se escribe con Z, Zero Height. Zero Height es una plataforma gratuita para proyectos pequeños, está perfecta para iniciar documentaciones. Tiene estructuras básicas, todo el tiempo se está mejorando. Por ejemplo, la documentación de Uber está montada sobre Zero Height, así que si quieren tener un buen referente de documentación, busquen Base Uber, Base Uber web y ahí van a encontrar la documentación de Uber y es una documentación muy buena que está montada en esa plataforma y ahí te puedes guiar y ahí se pueden guiar todos los que quieran comenzar una documentación. Eh, y nada, súper invitados a que lo hagan, que prueben la herramienta. No me dan nada por hacerles publicidad. Voy a ver si me dan el link de referido o algo, pero siempre estoy yo llevándoles mucha gente al ya. Entonces, te recomiendo esa herramienta. Después hay otras herramientas que hacen lo mismo, pero yo creo que Zerohite es una buena herramienta para comenzar a tocar documentación. Tercero, con el análisis de uso del sistema de diseño, hay un proceso optimizado para sacar esa data, sobre todo con la conexión con desarrollo, quienes siento que son los principales que lo están consumiendo. Por lo menos en mi empresa es necesario hacer reuniones de evaluación o bajo un sistema de QA, identificar si todo se ha utilizado a la medida o algo se ha roto, supongo. Sí, yo creo que ahí es donde está realmente el punto clave de la medición del éxito del Design System, que está en el desarrollo. Claro que sí. Y se tienen que hacer herramientas a la medida que midan qué tanto el Design System está en productivo y por qué de tal manera se están rompiendo. Si hay equipos que ustedes se dan cuenta que rompen mucho los componentes sin necesidad, vayan. Muchas veces es desconocimiento. Yo alguna vez me senté simplemente en una charla de una, una consulta que me hicieron y yo pude haber respondido desde el Slack. Yo dije, oye, veámonos en una Meet rápido, nos conectamos y me mostró cómo usaba el componente y lo rompía porque no sabía que habían otras variantes, la persona, el diseñador.
y es normal, o sea, tal vez uno para el día a día es súper básico, pero hay otros diseñadores que no son tan expertos en Figma o desarrolladores expertos en el sistema de diseño en frontend y rompen algo porque no sabían en desconocimiento. Así que hay que generar herramientas automatizadas que levanten alertas y también pues ir uno a uno con los equipos que vayamos identificando que tienen esto. Bien, genial. Tenemos por acá dos preguntitas más. Dice Danitza, hola Johan, muchas gracias por tu tiempo y darnos tus conocimientos. Quería consultarte con respecto a cómo se trabajan versiones del Design System. Estamos trabajando en la primera, pero quería saber cómo luego podemos ir actualizando y manejando las versiones. Muy buena pregunta, no hablamos de eso. Las versiones de un Design System, hay que definir primero nomenclatura, qué nomenclatura se va a tener en Design System, si va a ser la versión 1.0, 1.1. Así, hay que preguntarle a desarrollo ellos cuál también encuentran es la mejor forma de nombramiento de esas versiones. Eh, Normalmente en Figma es mucho más fácil deprecar componentes o cosas que ya no se vayan a usar en el sistema de diseño. ¿Qué es deprecar? Dejar de disponibilizar a los equipos. Entonces, si el día de mañana tú cambias la versión del botón con icono, tú lo único que haces es publicar el nuevo botón con las nuevas características y el otro lo ocultas. Y ya nadie más va a tener acceso a ese botón a menos de que lo tenga previamente. En desarrollo ocurre algo muy loco y es que si alguien ya usó la primera versión, no necesariamente se va a subir a la versión 2 del Design System, porque el Design System de la versión 1 le sirve para lo que lo necesita. Entonces, hay que ir llevando a esos equipos de la mano para que se suban a esa siguiente versión y esa es una de las cosas más difíciles, hablando de versionamiento. Entonces, hay que llevar a los equipos constantemente a que se suban a la nueva versión y ahí es importante, tanto en diseño y desarrollo, mirar que no le rompamos algo al diseñador ni al desarrollador. O sea, si se sube a la versión 2 y de pronto metió código extra y le dejó de funcionar, ese desarrollador va a preferir volverse a la versión 1 para tener su producto estable, su iniciativa estable y no una versión que no le va a funcionar. Entonces, por eso hay que hacer muchos test, hay que hacer muchas pruebas antes de liberar la versión 2 para que no pasen ese tipo de cosas, pero los equipos de frontend deberían estar preparados para ese tipo de eventualidades. Perfecto. Espero haberte dado la respuesta ahí, Danitza, y vamos con Karen. Hola, Johan, gracias por tu valiosa enseñanza. Mi pregunta sería, ¿tienes algunas sugerencias de apps que nos permitan medir la experiencia de usuario o hacer test de usabilidad que sean asequibles, sobre todo para startups que no tienen mucho dinero? Uy, bueno, hace mucho tiempo, la verdad, no si alguien conoce alguna de la audiencia, le recomendemos a Karen, porque hace mucho no uso estas herramientas para medir, o tal, no sé pronto qué métrica le quieras aportar. Hoy justamente yo hoy compartí un post acerca de métricas, entonces pues están las métricas normales que tú puedas sacar desde Google Analytics, que puede ser un buen punto de inicio. También puedes contratar algunas plataformas como Hotjar, Maze. Hoy en día han salido un montón de startups que hacen eso y mira, por ejemplo, acá Roxana recomienda también Maze. Y ahí lo que toca que primero determines es qué quieres medir para saber qué herramientas te pueden servir. Hay herramientas que son tan fáciles de administrar como herramientas que son muy difíciles a pesar de que sean gratuitas. Entonces, te diría eso como primero mirar qué quieres hacer y test de usabilidad los podrías hacer como con Maze, los podrías hacer a través de plataformas gratuitas que no conozco, lamentablemente. Hace mucho no hago los test de usabilidad, pero acá recomiendan Clarity también. Con gusto. Eh, bueno, y finalizamos con Camila. Dice, hola Johan, gracias por la clase. Tengo una duda. Puede ser un poco tonta. ¿Qué criterios se utiliza para incluir o retirar componentes del sistema? Ya les di el criterio de añadir. Si se puede usar para dos o más equipos o proyectos dentro de la compañía, se puede incluir dentro del design system. Ahora, para quitar,
El criterio debería ser si se está cambiando por otro componente, si hay un componente que está reemplazando a ese, si hay una mejor versión del componente, pero normalmente es más difícil quitar que añadir. Por eso es importante que la primera versión del sistema de diseño no tenga muchas cosas. Una de las recomendaciones que yo también doy es, por ejemplo, vamos a algo muy claro, algo muy pequeño, y es añadir muchos colores a la paleta de colores del Design System. Mi recomendación es que entre menos tengas, mejor, porque cuando tú ya comiences a quitar colores va a ser difícil. Entonces, quitar componentes normalmente no es algo que se dé mucho en un Design System, a menos de que tú los cambies adrede, de que tú depreques componentes que ya no están siendo usados o que los estés reemplazando por otros. Pero no hay como tal un proceso de quitar componentes, todo lo contrario, se tienen que ir añadiendo con esos criterios. Pero nada, está buenísima la pregunta, Cami. Bueno, hasta aquí llegó nuestro espacio del día de hoy. Me encanta verlos y verlas. Es un placer para mí. Así que nada, ahí seguimos en contacto. Recuerden ahí compartir su experiencia en la Open Class. Ahí por ahí algunos los estaba reposteando ahorita que hicieron ahí un post genial. Y pues nada, los espero en el curso. Recuerden que arrancamos la otra semana. Cualquier cosa que me quieran preguntar ahí en mi página web, johanvillalba.com/design system, está mi WhatsApp, me pueden escribir, charlamos un rato, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan del curso, del pago y demás. Y, y ya. Eh, el precio especial, ¿hasta cuándo sería? Por estas dos versiones del curso, porque es la versión 7 y 8 que son las únicas versiones que voy a hacer durante todo el año. Ya lo que es octubre cierro por este año y voy a preparar la versión 2025 del curso, la edición 2025, que supongo que vendrá con muchos más updates y mucha más profundidad. Y también voy a estar activando el workshop de variables para los que estén interesados ahí en empaparse un poquito más de variables. Ese workshop es 100% práctico, es 100% práctico, les doy el archivo, ustedes trabajan en el archivo, hay una clase, hay una parte teórica y luego pues vamos resolviendo los diferentes ejercicios que tienen ciertos niveles de dificultad. De hecho, hay personas aquí en la audiencia que ya han participado del workshop con muy buenos comentarios. Así que nada, un abrazo, que tengan una feliz noche, un feliz inicio de semana y nos estamos hablando. Los quiero mucho, un abrazo. Chao, chao.